por el lugar que ocupa actualmente en la cuota de mercado de dispositivos con esta plataforma. Android se ha convertido en la primera de las plataformas que analizaremos por su importancia y también porque la estamos utilizando para la realización de las prácticas. No obstante, da igual un poco el orden de las plataformas, pero bueno, quiero aclarar este punto porque bueno, Android va a ser nuestra plataforma de referencia en este curso. En cuanto a la historia de Android, empezando un poquito por ahí, pues simplemente decir que lo desarrolló Android y INC, una empresa que posteriormente compró Google en el 2005. El sistema operativo es el principal producto de un grupo que se formó a posteriori llamado el Open Handset Alliance y que lo componen empresas del tipo del calibre de Samsung, LG, etcétera, etcétera. Cuenta con más de 1 millón de aplicaciones en su tienda y los programas están escritos en Java. Java es el lenguaje principal de esta plataforma. La mayoría del código Android está liberado bajo licencia Apache, por tanto, eso quiere decir que cualquier desarrollador puede trabajar sobre él porque puede ver el código e incluso existen versiones betas en las que los desarrolladores por libre pueden participar de la implementación de este código. Aquí vemos un poco la evolución de Android a través de esta imagen con las distintas versiones que posteriormente analizaremos. No obstante, como empieza de pequeñito con su primera versión, a convertirse en una plataforma bastante consolidada y sobre todo muy utilizada. Con la formación de Open Handset Alliance en noviembre del 2007, lo que Android hace es construir la primera versión 2.6 de Linux, que va a ser el núcleo de la aplicación de toda la plataforma. En diciembre del 2008 se unen 15 nuevos miembros. Es un grupo al que no ha parado de unirse, no han parado de unirse las principales empresas tanto de hardware como de software. El primer lanzamiento de la plataforma con su versión 1.0 que nunca llegó a comercializarse data del septiembre del 2008 y actualmente pues la versión está en la 5.1.1, la Lollipop, cuya actualización es de hace muy poquito, de abril del 2015. Entre las principales características que podemos destacar de Android es que la estructura del sistema operativo se compone de una serie de aplicaciones que se ejecutan en un framework de Java. Ya comentábamos antes que Java tiene su máquina virtual sobre la que van a correr, sobre la que funcionan diferentes aplicaciones, diferentes programas y es así como funciona en este caso. Y el núcleo lo componen las bibliotecas de Java que necesita para correr esa máquina virtual, que es la máquina virtual Dalvik, con una compilación en tiempo de ejecución. Digamos que es un sistema en el que no hace un desarrollo nativo, digamos, de la base de la aplicación, sino que existe una máquina virtual entre lo que sería el hardware nativo y el resto de aplicaciones que funcionan sobre Java. El sistema está compuesto por 12 millones de líneas de código como dato relevante en el lenguaje nativo C. Ahí es donde comentaba lo anterior. El lenguaje nativo de esta aplicación sería C, pero Java es el lenguaje que está en medio interpretando entre lo que es la máquina virtual Dalvik, que no llega a ser otra cosa que pues es una máquina virtual, y la máquina real, por llamarlo de alguna manera, que sería el núcleo de Linux. El sistema operativo está presente en todo tipo de componentes, cada vez más, como los wearables, Smart TV, incluso los coches de Google, que hemos visto algún que otro prototipo que ya están funcionando en Silicon Valley, así como los dispositivos habituales, smartphones, tabletas, etcétera. Adaptable a todo tipo de resoluciones, todo tipo de gráficos y este tipo de gráficos están basados en las librerías OpenGL ES 2.0. Continuamos con las características. Aquí vemos un ejemplo de la interfaz de la plataforma en su menú de inicio. Android utiliza SQLite como base de datos, una base de datos muy ligera y que es bastante utilizada en el mundo de movilidad. No solamente Android, como ya veremos, lo utiliza, además de ser una librería open source. Soporta diferentes tipos de conectividad en cuanto a datos, entre ellas pueden ser las más relevantes, pues el Bluetooth, el Wi-Fi, etcétera, etcétera. Así como mensajería, pues el tipo SMS, MMS,
y el push messaging también de Android. El navegador está basado en WebKit, que es un motor renderizador de código abierto. Es la plataforma donde, digamos, vemos las páginas web, el navegador normal, como si viésemos Internet Explorer o Chrome, cualquier otro. En este caso, está basado sobre WebKit, al igual que otras plataformas como iOS. Entre los soportes multimedia, pues todo tipo de soportes multimedia como MP3, WAV, MIDI, etcétera, etcétera. También soporta cámaras de fotos, vídeos, pantallas táctiles, todo tipo de sensores como pueden ser el GPS, acelerómetros, giróscopos, etcétera, etcétera, un gran etcétera en este sentido. Incluye también un kit de herramientas de desarrollo, que es el ADT, que ya lo veremos en Android Studio, que es el software oficial. Existe también un soporte nativo para pantallas capacitativas como un soporte multitáctil. Existe también la multitarea real de aplicaciones, está disponible, es decir, que podemos ejecutar varias aplicaciones en un primer plano sin que afecte entre ellas. Algunas otras características, bueno, pues pueden ser el envío de datos por Bluetooth, videollamadas, tethering, etcétera, etcétera. En cuanto a la arquitectura de la aplicación, tenemos por un lado las aplicaciones que incluyen un cliente de correo electrónico, el mapas, navegador, contactos, calendario, etcétera. Son las aplicaciones básicas que vienen con toda plataforma Android. Un marco de trabajo de aplicaciones que es un acceso completo a las mismas APIs del entorno usadas por las aplicaciones por parte de los desarrolladores. Esto quiere decir que nuestras aplicaciones propias que desarrollemos pueden acceder a cierta información de la plataforma. Se pueden reutilizar componentes, podemos utilizar, por ejemplo, el calendario en nuestra aplicación, los mapas en nuestra aplicación, podemos acceder a todos los contactos desde nuestra aplicación. Digamos que es un marco de trabajo que está bastante implementado con el desarrollo. Existen una serie de bibliotecas, entre las que se incluyen pues, un conjunto de bibliotecas de C y C++, usadas por varios componentes del sistema, y que los desarrolladores también pueden hacer uso pues, de las bibliotecas de gráficos, SQLite, bibliotecas de medios, etcétera. Está todo a mano y disponible para el desarrollador. Y también tenemos el runtime en última instancia de Android, que digamos que sería como el núcleo duro de la aplicación. En el runtime de Android, por describirlo de una forma más amplia, se compone de un set de bibliotecas base que proporcionan la mayor parte de las funciones disponibles para las bibliotecas base de Java. No hay que olvidar que el funcionamiento de la plataforma se basa en esta máquina virtual que aporta Java. Cada aplicación Android corre su propio proceso y, como digo, dentro de la máquina virtual Dalvik, que es la que hace las veces de intermediario entre lo que es el sistema Linux, el verdaderamente nativo, y este sistema virtual que contiene en realidad todas las aplicaciones. Ya, dado las limitaciones de los dispositivos donde ha de correr Android, sobre todo porque pueden ser dispositivos con muy poca memoria y un procesador bastante limitado, no fue posible utilizar una máquina virtual Java estándar, sino que hubo que adaptarla un poco a lo que fue luego la máquina virtual Dalvik. Esto ha cambiado un poco a partir de la versión 5.0 de Android, donde se reemplaza la máquina virtual Dalvik por la ART, que se supone que es una máquina virtual mucho más rápida y que el tiempo de ejecución pues, puede llegar hasta un 33% superior al código Java nativo, sin más de antes. El núcleo de Android está formado por el sistema operativo Linux versión 2.6 y esta capa proporciona unos servicios como la seguridad, el manejo de la memoria, el multiproceso, la pila de protocolos y el soporte de driver para dispositivos. Esta capa es muy importante porque al final funciona como una caja de arena, es decir, es muy difícil acceder a ella por el sistema operativo Linux. De ahí la seguridad del núcleo principal de Android está más que asegurada, por lo menos lo que es ese núcleo principal. Luego el de las aplicaciones y demás es un poco cuestionable, ha habido algún que otro problema de seguridad. Esta capa del modelo actúa como una capa de abstracción entre el hardware y el resto de la pila.
En medio de el hardware y el resto de la pila, pues ahí tenemos a la máquina virtual de Java, que es un poco la que interpreta esa capa del núcleo de Android con el resto de las aplicaciones. Tenemos que entenderlo de esa manera, que tenemos una máquina virtual en medio que comunica lo que es el hardware muy abstracto, el Linux, que ni se entiende entre ellos, de lo que es el resto de las aplicaciones que estamos desarrollando y que están corriendo encima de Android. Aquí tenemos un ejemplo de la arquitectura, empezando por la base, que sería ese kernel de Linux, el núcleo duro de la aplicación en sí, que sería una caja negra, una caja de arena en la que no podemos acceder. Las medidas de seguridad son muy fuertes debido al sistema operativo Linux y que, por otro lado, va a tener una capa intermedia de librerías y el Android Runtime, que sería la máquina virtual de Java. La máquina virtual de Java, por resumirlo de esta manera, es el conjunto de librerías que va a comunicar la parte roja que vemos en la base con la parte azul que vemos en la parte superior. En la parte superior, como digo, por encima de esas librerías base que proporciona Java, como pueden ser SQLite para bases de datos, librerías OpenGL, etcétera, etcétera, por encima de ella tenemos un armazón de aplicaciones que suelen ser las aplicaciones que proporciona Android, como pueden ser de administrador de recursos, aplicaciones de telefonía, pues para llamar, de notificaciones, etcétera, etcétera. Y por encima de estas aparecerían ya pues lo que son las aplicaciones en base de Android, que dan pues los servicios básicos de inicio, contacto, teléfono, el explorador y todas nuestras aplicaciones, por supuesto. En cuanto al historial de versiones, vamos a ver brevemente los principales puntos de cada una de ellas, porque es una parte muy teórica, demasiado, entonces casi que es preferible que la podáis leer y analizar tranquilamente en casa, antes que yo os lo vaya leyendo, porque son unos puntos muy concretos por cada versión. Pero vamos a analizar de forma genérica cómo ha ido evolucionando en Android las distintas versiones. Tenemos la definición o como la nomenclatura más bien del nombre de las versiones que utilizan nombres de postres y que están ordenados alfabéticamente. La primera de ellas fue la versión de Apple Pie y es la API 1 de septiembre del 2008. Comentar que esa API 1 nunca se llegó a comercializar. Tenemos la Banana Breeze, que es la API 2 de febrero del 2009 y que sería la primera aplicación comercializada de Android. En la C tenemos la Cupcake, versión 1.5 de la API 3. Donut con la versión 1.6 en la API 4. Eclair en la versión 2.0, 2.1 de las APIs 5 y 6 del año 2010, perdón. Froyo en la versión 2.2 API 8, también del año 2010. Gingerbread, la versión 2.3, muy utilizada todavía a día de hoy. Existen bastantes dispositivos con esta versión de la API 9. Honeycomb, de la versión 3.0 y hasta la 3.1 y 3.2. Muy importante esta versión porque fue cuando se empezó a homogeneizar lo que son las tabletas y los dispositivos móviles. Se empezaron a dar los primeros soportes para tabletas. Ice Cream Sandwich versión 4.0, prácticamente a partir de la cual tienen el sistema operativo casi todos los dispositivos de hoy en día, a pesar de que hay algunos que son anteriores. Estamos hablando del año 2011 finales, por tanto, a partir del año 2012 cuando surge, digamos, una nueva tendencia de versiones Android. Las Jelly Beans, igual otra de las plataformas más utilizadas en sus versiones 4.1, 2 y 3 y que corresponden a las API 16 a 18. Son del año 2013. KitKat, API 19, octubre del 2013. Y Lollipop en la última versión 5 y 5.1, API 21 y API 22, que es la última, la 5.11 de abril de este mismo año. Analizando las principales características, pues en el caso de la versión de la API 1, que nunca se llegó a utilizar comercialmente, primer dispositivo el HTC Dream y cuenta con una serie de características como que incluye el Android Market, el navegador web, Google Maps, etcétera, etcétera, pero como digo, comercialmente nunca llegó a funcionar.
La versión 2, API 2, perdón, versión 1.1 API 2, Banana Breath, se solventaron bastantes fallos que lo que hizo fue que pudiese salir a la luz. Tenemos detalles y reseñas disponibles, que el usuario busca negocios en los mapas, es la primera vez que se incluyen marcadores en los mapas, por decirlo de otra manera, así como la pantalla en llamadas más largas por defecto cuando está en uso el manos libres, posibilidad de guardar archivos adjuntos en los mensajes, etcétera, etcétera. Estas son algunas de las principales características. Versión 3, o API 3, perdón, versión 1.5 Cupcake, y que es una versión que se dice que actualmente existen algunos usuarios en esta versión, pero la verdad es que deben de representar a un porcentaje ínfimo, dado que prácticamente ya existen muy pocas aplicaciones que soporten esta versión. Incluye mejoras de las versiones anteriores, unas mejoras muy pobres debido a que el sistema operativo tenía muy poco tiempo. Y de nuevo lo que hacen pues es crear una nueva versión del núcleo de Linux a la .27 de la 2.6 que es cuando empezó. Entre las nuevas características, bueno, pues aquí tenéis algunas de las principales. Normalmente suelen ser soporte para distintos formatos de grabación y reproducción, algunas opciones de pantalla, etcétera, etcétera. Como digo, mejor lo podéis analizar en casa tranquilamente y no a través de estos vídeos que puede ser más engorroso. La versión Donut 1.6 API 4, que tiene una serie de características nuevas que van mejorando con el tiempo, como la galería, cámara y videocámara con mejor integración, selección múltiple de imágenes, ahora podemos seleccionar varias para borrarlas, antes era una a una, etcétera, etcétera. Eclair, su versión 2.0, 2.1, API 6.7, con las características como una velocidad de hardware optimizada, vemos un ligero cambio en cuanto al funcionamiento de Android, interfaz de usuario también bastante renovada, etcétera, etcétera. Aquí tenemos algunos de los ejemplos: soporte integrado de flash, teclado virtual. Frollo, versión 2.2, APIs 8, con una serie de mejoras como la optimización de memoria, rendimiento, mayor velocidad de las aplicaciones, actualizaciones automáticas en el market, etcétera, etcétera. Gingerbread, la versión 2.3 API 9, sí que existen bastantes dispositivos todavía con esta versión y que incluye pues una serie de características que mejoran la versión anterior, como puede ser la actualización del diseño de la interfaz de usuario. Empezamos a ver cambios considerables. Soporte para pantallas extra grandes y resoluciones mayores sería un previo a lo que viene después, que sería la adaptación a tabletas por completo. Una recolección de elementos concurrentes para un mayor rendimiento y administración de descargas, soporte nativo para múltiples cámaras, etcétera, etcétera. Honeycomb fue un cambio importante, sobre todo pues la mejora del soporte para tabletas, que marca un antes y un después, como comentaba. Esa es la principal característica y uno de los cambios, de los dos cambios que haya tenido Android a lo largo de su proceso de versiones, pues sería el Honeycomb y otro a partir del 4.0, porque sería la nueva interfaz tal y como la conocemos hasta la llegada de la 5.0 con Material Designs. Entre las características de la 3.0 pues hay mejoras de todo tipo, tanto en el sistema multitarea, navegador, diversos soportes periféricos. Son correcciones que van haciendo de una versión a otra, sobre todo de bugs, de pequeños errores que contengan la anterior. Ice Cream Sandwich marcan también un paso importante porque ya se hace uso de cualquier dispositivo, se unifica, que viene desde la versión 3.0, el A4 llega ya el auge de todo esto. Incluye una serie de características como la multitarea optimizada, se dedican a optimizar sobre todo pequeños fallos de versiones anteriores, reconocimiento de voz del usuario, etcétera, etcétera. Jelly Beans son versiones disponibles ya en un alto porcentaje de usuarios de dispositivos. Mejoran el rendimiento e incluye una serie de características como la fluidez, estabilidad, ajuste automático dictado por voz, etcétera, etcétera.
Como comentaba, Jelly Beans con sus características principales que no dejan de ser mejoras de versiones anteriores, soporte para Bluetooth, Low Energy y OpenGL ES 3.0, también aquí un cambio significativo en cuanto a gráficos. KitKat, una versión ya bastante comercializada. De hecho, los nuevos dispositivos, la mayoría, dependiendo del fabricante, como no, pero empiezan sobre todo a comercializarse con una versión de API 19 de la versión 4.4. El nombre que viene de un acuerdo con Nestlé para cambiar lo que iba a ser la versión 5, como estaba previsto, a el nombre de KitKat. Una técnica comercial y bueno, la verdad que lo fue bastante bien porque hicieron bastante dinero los dos. Se dio prioridad sobre todo a dispositivos con poca memoria, ya que había bastantes quejas sobre el fallo de los dispositivos Android, lo lento que van, etcétera. Entonces hubo que optimizar mucho todos los recursos precisamente para eso, para que la fluidez del dispositivo Android, de la plataforma Android en cualquier dispositivo, fuese latente y no hubiese tantas quejas del mal funcionamiento en los dispositivos con muy pocos recursos. Entre sus principales características, bueno, pues aprovechar el tamaño de la pantalla completa por parte de las aplicaciones. Hay una mejora también en la conectividad, sobre todo con los soportes NFC, muy importantes, sobre todo a partir de esta versión de KitKat. Los WebView que muestran contenido en HTML5 que anteriormente no soportaban o que había bastante problemas con este nuevo lenguaje. Un nuevo administrador de impresión a través de Wi-Fi. Podemos imprimir a través de Wi-Fi gracias a un controlador que incluye esta versión de KitKat. Facilita el acceso a las apps a la nube. Ahora llega al mundo cloud y, por tanto, la conectividad de las aplicaciones y, sobre todo, de la plataforma con la nube es esencial. Y bueno, es cuando se incorpora la máquina virtual ART, pero no va a ser hasta la versión 5 cuando verdaderamente se ponga en práctica el funcionamiento de esta nueva máquina virtual que, como digo, reduce mucho los tiempos de ejecución con respecto a la antigua que era la Dalvik. La llegada de Lollipops sí que realmente es un gran cambio y un gran paso, sobre todo en la parte de diseño. Tenemos dos versiones, la 5 y 5.1 y una versión beta todavía está un poquito verde, que es la API 22. Se da paso a a los nuevos dispositivos como pueden ser pues los wearable, como pueden ser el coche de Google, como puede ser el Smart TV, etcétera, etcétera. Se impone, como comentaba, la máquina virtual ART, ahora sí en la versión .5, que anteriormente pues estaba a prueba, estaba muy verde y en fase de pruebas. Incluye una serie de características como pueden ser mayor ahorro de batería activado por defecto, anteriormente lo tenías que activar tú, no venía activado por defecto, soporte nativo para una nueva versión de OpenGL, cambios de iconos, incluye un nuevo diseño por completo que es la llegada del Material Design, ese nuevo diseño, una guía completa de diseño que hasta entonces pues era muy diferente y que también había sido queja más de una ocasión al compararse con otras plataformas como por ejemplo iOS. Y nuevos sensores también, como puede ser el pulso cardíaco, la inclinación o detector de ciertos gestos. Digamos que son extras a algo que anteriormente ya existía y que la mayoría de la gente no utilizamos. Pero bueno, como se dio mucho valor a las aplicaciones de salud y sobre todo con los wearable, con los relojes que te pueden medir el pulso cardíaco, etcétera, empezaron a tener bastante importancia este tipo de sensores. Modo de bloqueo de apps y notificaciones son algunas de las principales características de esta versión. Aquí vemos un poco el número de dispositivos, la distribución en el número total de dispositivos de las distintas versiones de Android. Vemos cómo la 2.2, bueno, la 2 en global, tanto la 2.2 como las posteriores, apenas representan el 7% ni el 7%. Y a partir de la 4 tampoco es que haya demasiados dispositivos porque fácilmente se podían actualizar hasta la 4.4. Es a partir de la 4.4 cuando empieza a encontrarse el mayor número de dispositivos con esta versión, sobre todo porque los fabricantes a día de hoy la mayoría sí que incluyen a partir de la 4.4, si no la 5 a partir de la 4.4, por tanto todo se engloba ahí.
podemos decir que a la hora de realizar una aplicación es más que recomendable hacerlo a partir de la versión 4.0, puede ser, la 4 sin más, y olvidarse un poco de lo anterior porque son muy poco el número de usuarios y la interfaz gráfica es bastante mala. Android tiene una tienda, la tienda de Android, por todos conocida, o la mayoría de la gente, sobre todo los que disponen de dispositivo Android, que es la Google Play Store, anteriormente llamada la tienda Play Store. Android Market, perdón, anteriormente llamada Android Market. Bien, el cambio se realizó en el año 2012 de la fusión de Android Market y Google Music, lo que denominó la Google Play o la Play Store para todos más familiarmente, porque en el icono de aplicaciones que nos aparece en nuestro menú aparece como Play Store. Entre sus contenidos pues encontramos todo tipo de aplicaciones, libros, juegos, kiosco, películas, etcétera, etcétera. Un sinfín de recursos, tanto gratuitos como de pago. La versión actual es la 5.5.9 y viene incorporada como una aplicación más dentro de los dispositivos de Android. Dentro de ella pues encontramos, como digo, aplicaciones de pago como gratuitas, y en el 2014 superó por primera vez a la App Store de iOS en cuanto a cantidad de aplicaciones, a pesar de que la App Store de iOS es la tienda más rentable, es la que más dinero se mueve. Debido pues, a lo económico de la cuenta de desarrollador, como ya vimos eran $35 pues, frente a otras plataformas como Apple que pueden ser 100, la Google Play cuenta con el mayor número de desarrolladores de todo el mundo y va increciendo porque, como digo, se dan bastantes facilidades ya que esos $35 son de por vida. Aquí vemos el número de aplicaciones por plataforma y una comparativa nos dice cómo nos enseña claro, nos muestra claro cómo la plataforma de Google Play pues se dispara por encima de otras como la de iOS y la de Amazon, que está muy lejos de las otras dos. En el siguiente vídeo analizaremos la plataforma de movilidad iOS y veremos un poco las diferencias con Android. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.